Mi nombre es Santiago Ortiz, y esta es la historia más oscura y aterradora que jamás haya vivido. Todo comenzó hace años, cuando tenía apenas 17. En ese entonces, mi vida no era fácil, mi familia era humilde, y mis días estaban marcados por carencias. Lo único que parecía darme algo de sentido era mi fascinación por la literatura, un escape a las historias que leía y soñaba. Fue en el último año de bachillerato cuando la conocí, Alejandra Gálvez, mi maestra de literatura. Tenía apenas 28 años, era hermosa, apasionada, y transmitía un magnetismo que atrapaba a todos en el aula. Pero para mí, era más que eso, era la encarnación de todo lo que quería en la vida: elegancia, inteligencia y una seguridad que contrastaba con mi inseguridad adolescente. Todo comenzó de manera inocente. Al principio, era solo admiración. Me fascinaba la forma en que hablaba, como sus palabras parecían poesía en movimiento. Me ofrecí como su asistente, ayudándola con libros y proyectos escolares. Ella me trataba con amabilidad, como lo haría con cualquier estudiante, pero yo interpreté esos gestos como algo más profundo. Mis sentimientos crecieron, y con ellos, la frustración. Alejandra nunca me miraría como yo quería. Tenía novio, un hombre mayor y exitoso que parecía encarnar todo lo que yo no era. Mis intentos por impresionarla eran inútiles, solo veía en mí a un alumno aplicado y nada más. Fue entonces cuando la obsesión empezó a tomar forma. En mi desesperación, acudí a lo prohibido. Una tarde, mientras ayudaba a Alejandra a guardar libros en su despacho, encontré un viejo volumen de cuentos sobre brujería en su biblioteca personal. Me llamó la atención, y ella, entre risas, mencionó que era un regalo de un amigo. Algo en ese momento despertó una idea peligrosa en mi mente. Días después, un compañero mencionó a una mujer en el pueblo, conocida como Doña Emilia, que hacía trabajos de magia. Según las historias, su poder era real. En un principio, me burlé de la idea, pero poco a poco esa semilla creció. ¿Y si realmente podía conseguir que Alejandra me amara? ¿Y si la brujería era mi única opción? Mi primer encuentro con Doña Emilia fue escalofriante. Su casa era pequeña y estaba llena de objetos extraños: velas negras, frascos con líquidos de colores, y un fuerte olor a incienso. La mujer, de rostro arrugado y mirada penetrante, parecía saber por qué había ido sin necesidad de preguntarme. ¿Estás seguro de lo que quieres?, me preguntó con voz grave. Yo asentí, aunque una parte de mí sabía que estaba cruzando un límite peligroso. Emilia me explicó que haríamos un amarre, un ritual que obligaría a Alejandra a sentir algo por mí. Pero había un precio. Esto no es un juego, dijo. Una vez que inicias, no puedes deshacerlo sin consecuencias. Esa noche, me pidió llevar algo personal de Alejandra, algo que ella usara a diario. No fue fácil, pero después de semanas de obsesionarme con la idea, logré tomar un pañuelo que siempre llevaba consigo. Cuando volví a casa de Emilia, comenzamos el ritual. El cuarto estaba iluminado solo por velas, y el ambiente era opresivo. Emilia murmuró palabras en un idioma que no entendía, mientras quemaba el pañuelo junto con hierbas extrañas. En algún momento, me pidió cortar mi dedo y dejar caer sangre en un cuenco. El dolor era menor comparado con mi ansiedad. Todo parecía surrealista, como si estuviera atrapado en un sueño. Cuando terminó, me miró fijamente y dijo: «Ahora espera. Ella vendrá a ti, pero recuerda, esto no será lo que esperas». Yo no escuché sus advertencias. Solo pensaba en Alejandra y en cómo por fin tendría su atención. Pero no sabía que ese ritual sería el inicio de mi descenso al horror más absoluto. Después del ritual, esperaba que algo cambiara de inmediato, pero los días pasaban sin señales de que Alejandra notara mi presencia más allá de lo habitual. Sin embargo, un lunes por la mañana, algo distinto ocurrió. Cuando entré al aula,
noté que su mirada se detuvo en mí por un instante más largo de lo normal. Fue breve, pero suficiente para alimentar mi esperanza. Esa semana, su actitud comenzó a cambiar. Alejandra empezó a hacerme preguntas más personales, algo que jamás había hecho antes. En una ocasión, mientras repasábamos unos textos después de clase, su mano rozó la mía, y aunque fue accidental, mi corazón se aceleró. El amarre estaba funcionando. Lo que al principio parecía un cambio sutil, pronto se volvió evidente. Alejandra comenzó a buscar excusas para pasar más tiempo conmigo, reuniones después de clases, conversaciones en la biblioteca, incluso pequeños gestos como traerme un café. Cada uno de estos momentos alimentaba mi ego y mi obsesión. Pero no todo era como lo había imaginado. Sus acciones eran cada vez más erráticas. La veía distraída durante las clases, como si algo la atormentara. Una vez, mientras hablábamos en su despacho, mencionó que había tenido sueños extraños en los que yo aparecía constantemente. «Es como si no pudiera sacarte de mi cabeza», dijo con una risa nerviosa. Aunque sus palabras parecían confirmar que el amarre estaba funcionando, algo en su tono me inquietó. Había un vacío en su mirada, un peso invisible que no había notado antes. Pero mi ego y mi deseo eran más fuertes que mi preocupación. Una tarde, Alejandra me pidió que la acompañara a su casa para ayudarla a organizar unos libros. Cuando llegamos, me sorprendió lo desordenado que estaba todo. Era como si hubiera dejado de preocuparse por su entorno. Mientras trabajábamos, noté un dibujo extraño en una libreta sobre su mesa, un círculo con símbolos que no reconocí. Cuando le pregunté, se puso tensa. «No sé por qué lo dibujé», dijo, evitándome la mirada. «Últimamente, hago cosas sin darme cuenta». Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, un frío inexplicable recorrió mi cuerpo. Por primera vez, consideré que tal vez había cometido un error al involucrarme en algo tan oscuro. Pero el pensamiento desapareció tan rápido como llegó. Alejandra me estaba viendo de la forma en que siempre había soñado, y eso era suficiente para justificar cualquier consecuencia. Sin embargo, las cosas comenzaron a deteriorarse rápidamente. Alejandra dejó de dar clases de manera regular, a veces no se presentaba, y cuando lo hacía, parecía agotada, como si no hubiera dormido en días. Los rumores empezaron a correr entre los estudiantes. Algunos decían que estaba enferma, otros que estaba pasando por problemas personales. Pero yo sabía la verdad. Una noche, mientras estaba en mi habitación repasando unas notas, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandra. Decía: «No puedo más. Necesito verte ahora». Mi corazón se aceleró, y sin pensarlo dos veces, salí corriendo hacia su casa. Cuando llegué, ella me recibió con los ojos y ojeras profundas. Parecía al borde del colapso. «Santiago, no sé qué me está pasando», dijo entre sollozos. «No puedo dejar de pensar en ti, pero esto no es normal. Me siento tapada, como si algo me estuviera controlando». Su confesión me dejó helado. Por un momento, me sentí culpable, pero la emoción de saber que era el centro de sus pensamientos superó mi remordimiento. Traté de calmarla, diciéndole que todo estaría bien, que tal vez solo estaba pasando por una mala racha. Esa noche, me quedé con ella hasta que se quedó dormida. Pero mientras la veía descansar, noté algo extraño en su habitación. En el espejo del tocador, había una especie de sombra que no podía explicar. Era como si algo oscuro estuviera presente, acechando. Al día siguiente, decidí regresar a la casa de doña Emilia. Necesitaba respuestas. Cuando le conté lo que estaba ocurriendo, simplemente asintió, como si lo hubiera esperado. «Te lo advertí, muchacho», dijo con voz grave. «No puedes jugar con estos rituales sin pagar un precio». Le pedí que deshiciera el amarre, pero su respuesta fue contundente. «Ya no es posible. Lo que has hecho ha despertado algo que no puedo controlar».
Mis manos. Esa noche fue el inicio de mi verdadera pesadilla. La sombra que vi al pie de mi cama no desapareció por completo. Aunque se desvaneció después de unos segundos, sentí que algo había cambiado, como si hubiera dejado una huella en mi alma. Al día siguiente, Alejandra no se presentó a clases. Nadie sabía de ella, ni siquiera sus colegas. Decidí ir a su casa para asegurarme de que estuviera bien, pero cuando llegué, lo que vi me dejó helado. Las ventanas estaban cerradas y las luces apagadas, pero había un olor extraño en el aire, como a incienso mezclado con algo podrido. Golpeé la puerta varias veces hasta que finalmente abrió. Alejandra estaba allí, pero no era la misma persona. Su cabello estaba desordenado, su rostro pálido, y sus ojos hundidos tenían un brillo extraño, casi inhumano. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz ronca y fría, muy diferente de la cálida profesora que conocía. Intenté hablar con ella, explicarle que estaba preocupado, pero su actitud era hostil. Me dijo que me fuera, que no quería verme nunca más. Sin embargo, antes de cerrar la puerta, vi algo que me hizo retroceder. En su sala, había velas negras formando un círculo alrededor de una figura extraña dibujada en el suelo. Regresé a casa sintiéndome cada vez más atrapado. Esa noche, la presencia volvió. Esta vez, no era una sombra, sino algo más tangible. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me aplastara, impidiéndome respirar. Cuando finalmente pude moverme, vi que había marcas en mi piel, como si unas manos invisibles me hubieran sujetado con fuerza. Desesperado, volví a buscar a doña Emilia. Le conté todo lo que había pasado, pero su rostro reflejaba algo que nunca había visto en ella: miedo. Te dije que esto no era un juego, me dijo con severidad. Lo que hiciste no solo la afectó a ella. Has abierto una puerta, y ahora algo ha cruzado. Le rogué que me ayudara, pero Emilia fue clara. No puedo deshacer esto. Alejandra está ligada a ti, y ahora, ambos están ligados a esa presencia. Lo único que puedo hacer es intentar protegerte, pero debes prepararte para lo peor. Me dio un pequeño amuleto y me instruyó para que realizara un ritual en mi casa esa misma noche. Esto solo retrasará lo inevitable, advirtió, pero al menos te dará algo de tiempo. Esa noche, seguí sus instrucciones al pie de la letra, pero mientras recitaba las palabras que me había enseñado, escuché un golpe fuerte en la ventana. Cuando miré, vi la sombra nuevamente, pero esta vez estaba acompañada de una figura aún más aterradora, una mujer con el rostro distorsionado, como si estuviera gritando eternamente. Las luces de la casa comenzaron a parpadear, y el aire se volvió helado. Sentí que algo estaba intentando entrar, pero el círculo de protección que había trazado con sal parecía mantenerlo a raya. Esa noche no dormí. Al día siguiente, Alejandra fue encontrada en su casa, inconsciente. Había intentado hacerse daño, pero no lo había logrado. Fue llevada al hospital, y aunque físicamente estaba estable, su mente parecía perdida. Los médicos no encontraban una explicación para su estado. Fui a visitarla, pero cuando la vi, apenas me reconoció. Murmuraba cosas incomprensibles, y en un momento, sus ojos se fijaron en mí con una intensidad aterradora. «Esto es tu culpa», susurró. «Tú trajiste esto». Esas palabras me persiguen hasta el día de hoy. Nunca volví a verla después de eso. Poco después, su familia la trasladó a otra ciudad para recibir tratamiento. Aunque el amuleto de doña Emilia me protege en cierta medida, sigo sintiendo la presencia de esa sombra. A veces, la veo en el reflejo del espejo o escucho susurros en la oscuridad. Sé que nunca me dejará en paz. Cometí un error que no puedo deshacer. Mi deseo egoísta destruyó la vida de una mujer inocente y marcó la mía para siempre. Ahora vivo con el peso de mi decisión, sabiendo que tarde o temprano, el precio será aún mayor.